Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eric Alexander González Laguado, soy cirujano de cabeza y cuello, con entrenamiento especial en cirugía oncológica de cabeza y cuello en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima, Perú. Actualmente soy miembro de la Sociedad Americana de Cabeza y Cuello, de la Sociedad Europea de Cabeza y Cuello y soy voluntario en la Alianza Internacional para el Cáncer de Cabeza y Cuello. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es el cáncer de cavidad oral y orofaringe, que muchas veces, si bien son entidades diferentes, comparten algunas características que más adelante vamos a ver. Declaro no tener conflictos de interés. ¿Qué es el cáncer de cavidad oral y orofaringe? Es el crecimiento de células anormales, generalmente células escamosas. El carcinoma epidermoide es el cáncer más frecuente de la cavidad oral y de la orofaringe y puede presentarse en diferentes subsitios, tanto de la cavidad oral como la orofaringe, que es la parte posterior de la cavidad oral o boca. En cuanto a la epidemiología, este tipo de cáncer es más frecuente en los hombres que en mujeres. Generalmente es el doble en las personas de sexo masculino. Es el octavo cáncer más frecuente en hombres a nivel mundial, pero esto va a variar dependiendo de la zona geográfica en el mundo. Por ejemplo, en la India es uno de los 3 primeros cánceres más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, por ciertas características en los factores de riesgo, que también vamos a mencionar más adelante. Todas las razas tienen la misma probabilidad de ser diagnosticados con cáncer de cavidad oral u orofaringe, y es más frecuente en la sexta década de la vida, aproximadamente, o un promedio de edad de los 62 años, aunque actualmente se está detectando cada vez en personas más jóvenes. La sobrevida general a los 5 años para este tipo de cáncer es del 66%. ¿Qué quiere decir esto? Que 6 de 10 personas van a sobrevivir a los 5 años a este cáncer y 4 lamentablemente van a morir. Cuando se le detecta en estadios tempranos, la tasa de sobrevida a los 5 años es del 85%. Y aquí la importancia por lo cual debemos estar atentos a los signos o síntomas de esta enfermedad y acudir a los profesionales para que puedan ayudarnos. Los factores pronósticos en el cáncer de cavidad oral y orofaringe más importantes y que pueden llevarnos a un mal control son las metástasis cervicales, que son los nódulos que pueden aparecer en el cuello, que nos indican que el cáncer ya se está extendiendo hacia otros lugares. Invasión a órganos vecinos, cerca de la cavidad oral o la orofaringe. La ubicación del tumor, ya que es muy diferente un cáncer que se produzca en la lengua como que se puede producir en el paladar. La presencia del virus del papiloma humano, sí, este virus que muchas veces está asociado a los cánceres de cervix, de pene, de vulva, también puede estar en las células de la cavidad oral y la orofaringe y, por ende, originar este tipo de cáncer. ¿Cuáles son los subsitios de la cavidad oral? Vamos a hablar primero de la cavidad oral. Los subsitios son los labios, las encías o reborde alveolar, el paladar duro, el trígono retromolar, que es la zona posterior, la lengua, los 2/3 anteriores, el piso de la boca y la mucosa bucal, que va a recubrir tanto la mejilla como los labios. Todo lo que está dentro de los recuadros amarillos vendrían a ser los subsitios de la cavidad oral. Y los subsitios de la orofaringe son el paladar blando, las paredes laterales, que vendrían a ser compuestos básicamente por las amígdalas y la pared posterior. Estos son los subsitios de la orofaringe. Tenemos diferentes tumores y crecimientos en la cavidad oral. Tenemos crecimientos benignos, que no son cáncer, pero pueden comprometer diferentes estructuras de estos lugares. No se van a propagar a otras partes del cuerpo y muchas veces van a tener solución con un tratamiento médico quirúrgico. Tenemos las afecciones precancerosas, que son crecimientos inofensivos, que pueden convertirse en cáncer con el paso del tiempo. Si bien no sabemos cuándo va a pasar de ser una lesión precancerosa a un cáncer, hay que estar atento a estas lesiones, porque con su tratamiento podemos prevenir mayores consecuencias. Estas afecciones precancerosas las tenemos justamente en estas imágenes. La primera corresponde a una leucoplasia y la segunda corresponde a una eritroplasia. Y pueden presentarse también juntas, conocidas como las leucoeritroplasias.
Y bueno, finalmente los tumores cancerosos, que son masas que pueden invadir los tejidos circundantes y propagarse a otras estructuras de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo del cáncer de cavidad oral y orofaringe? El principal y muy conocido factor de riesgo es el uso del tabaco en sus diferentes productos, ya sean cigarrillos, pipas, puros, gomas de mascar, entre otros. El uso y abuso del alcohol. Si bien este, independientemente, no es un factor de riesgo potente, sí va a potenciar al tabaco. Muchas veces se asocian estos dos, el consumo del tabaco y el alcohol. El virus del papiloma humano, que ya lo había mencionado, que muchas veces es una enfermedad de transmisión sexual y que justamente el sexo oral es un factor de riesgo para poder contraer este tipo de virus. Genética o antecedentes familiares, que hayamos tenido familiares con cánceres de la vía aerodigestiva superior. Exposición excesiva y prolongada del sol, sobre todo para los carcinomas de piel, ya que nuestros labios van a estar compuestos por dos tipos de células, tanto células epidérmicas, que corresponden a la parte anterior o por fuera, y a las células de la mucosa, que están por dentro. Enfermedades infecciosas dentales crónicas no tratadas, que pueden producirse por infecciones micóticas como cándida, infecciones virales, como la que ya hemos hablado del virus del papiloma humano, también puede producirse por traumatismos continuos, una mala dentadura postiza, una mala prótesis dental, entre otros. El virus del papiloma humano, muchas veces hemos escuchado hablar de este virus, pero no sabíamos que también causaba este tipo de cáncer. Pues ahora, como detectamos este cáncer también en pacientes jóvenes que no fuman o no beben o que no tienen mucho largo de uso de cigarrillo, de tabaco o de alcohol, los científicos empezaron a buscar qué es lo que podría estar produciendo este tipo de cáncer y pues hallaron en estas células material genético de este virus. Los tipos de bajo riesgo del VPH pueden causar enfermedades no cancerosas como verrugas, e incluso no pueden causar síntomas. Pero existen virus de alto riesgo, como los del tipo 16, 18, que están asociados a los cánceres de cabeza y cuello. Y bueno, dejo esta imagen también para saber que el 4 de marzo es el Día Internacional de la Lucha contra el virus del papiloma humano. ¿En quiénes detectamos cáncer de cavidad oral y orofaringe relacionados al virus del papiloma humano? Personas menores de 40 años, principalmente los pacientes que debutan con cáncer de orofaringe. Afortunadamente, este cáncer es de buen pronóstico en comparación del cáncer que se asocia con el tabaco. Es quimiosensible, es decir, que muchas veces va a tener respuesta al tratamiento con quimioterapia y es prevenible, como toda enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuáles son los síntomas de un cáncer de cavidad oral u orofaringe? Principalmente heridas, lesiones o úlceras en la boca o garganta que no van a curar. A veces nos salen pequeñas heriditas o aftas que con una buena limpieza oral van a curar en 2 semanas. Pero si tenemos una herida, una lesión que sangra constantemente o que no cura en 2 semanas, 3 semanas, es necesario acudir a nuestro médico de cabecera, al odontólogo, a nuestro médico de familia, para que puedan examinar y poder derivar al paciente al especialista y poder determinar si se trata de una lesión cancerosa. También pueden aparecer bultos o protuberancias en la cavidad oral, en la garganta, en el cuello. Muchas veces los pacientes presentan entumecimiento, dolor, sensibilidad inexplicable en la cavidad oral, en la garganta, incluso en el cuello. Sangrado de la boca sin una causa conocida. Dolor o dificultad para masticar o para tragar a la hora que pasamos nuestros alimentos. Un dolor de oído frecuente que puede estar irradiado desde la orofaringe o desde la cavidad oral, que no encontramos la causa. Pérdida de peso incontrolable o inexplicable. En esta imagen estoy colocando los diferentes lesiones, cómo se puede presentar este tipo de cáncer, sobre todo en la cavidad oral. Acá vemos una eritroleucoplasia, ¿no? Asociado a áreas ya de displásicas y que son necesarias evaluarlas
para poder determinar si se trata de un cáncer. En este caso sí resultó ser un carcinoma epidermoide. Tenemos una lesión en la lengua, en este caso en el borde lateral derecho de la lengua, como ven, una lesión exofítica de bordes irregulares. En este caso tenemos una lesión en el reborde alveolar inferior derecho, como pueden ver también una lesión exofítica, lobulada, que se ya está extendiendo hacia el piso de la boca, inclusive hacia el sulcus del lado derecho de la cavidad oral. En esta imagen tenemos una tumoración ya del reborde alveolar superior que se está extendiendo al paladar duro y hacia el sulco superior, incluso probablemente ya la mucosa de la mejilla. Y estos son a lo que yo me refería como bultos en el cuello. Muchas veces los cánceres, sobre todo de orofaringe, como están en la parte posterior, no los podemos identificar o no nos damos cuenta, pero aparecen bultos en las regiones superiores del cuello, tipos unos nódulos, unas bolitas. Muchas veces no son dolorosas y las dejamos pasar. En cuanto al diagnóstico, una vez que llega al médico especialista, vamos a poder realizar un examen completo de la cavidad oral, de los diferentes subsitios que ya conocemos y de la orofaringe. Y si tenemos algún instrumento que nos permita también evaluar la vía aerodigestiva superior, también lo tenemos que hacer. Asimismo, vamos a evaluar la región cervical en búsqueda de nódulos o adenopatías, ya sean en los grupos cervicales superiores, intermedios o inferiores. Y finalmente el diagnóstico se va a dar con una biopsia, que consiste en resecar una porción del tejido, del tumor o de la lesión, ya sea con un bisturí, con una pinza de biopsia o con un cepillado para poder identificar células malignas. Esto es lo que nos va a dar el diagnóstico de un cáncer de cavidad oral y orofaringe. Asimismo, vamos a solicitar exámenes que nos van a ayudar con el diagnóstico, ya sea una ecografía, una tomografía, como la podemos observar en la imagen de la izquierda. La flecha nos señala una imagen hiperdensa a nivel de la base de la lengua. Resonancia magnética, y actualmente ya se está utilizando el PET-scan, que es una tomografía por emisión de positrones. En esta imagen de la derecha vamos a ver una hipercaptación metabólica a nivel de la base de la lengua, que nos está indicando que acá existe una neoplasia maligna, ¿no? Y que incluso es comparable con la tomografía, ¿no? Con el sitio que ya les había descrito. Y también se puede determinar la infección del VPH por diferentes tests. En cuanto al tratamiento del cáncer de cavidad oral y orofaringe, esto va a estar dado según el estadio del cáncer oral, según la ubicación del tumor, y el paciente se va a someter a una serie de tratamientos que puede incluir cirugía, radiación o radioterapia, quimioterapia o una combinación de las tres. En la imagen de la izquierda es una foto tomada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima durante una cirugía que se hizo en conjunto con el doctor Cristian Apestegui, que es un cirujano reconstructivo en cabeza y cuello, en donde podemos ver ya una lesión que se ha resecado. En este caso observamos ya el hecho quirúrgico, ¿no? Esta parte de acá es la lengua sana y, y este otro lado que se ha resecado obviamente ya no está, nos indica la cantidad de tejido que hemos tenido que sacar. La imagen de la derecha corresponde a una sesión de radioterapia en cabeza y cuello, en la cual el paciente se echa sobre una camilla, se le coloca una máscara para inmovilizar al paciente y él puede recibir la radiación sin mayor riesgo. Y bueno, la quimioterapia, que es un tratamiento generalmente endovenoso, indicado por médicos oncólogos. Como pueden ver, el tratamiento es multidisciplinario. El paciente y el médico deben considerar cuidadosamente las opciones de tratamiento. Deben analizar cada tipo y cómo podría cambiar la forma en la que el paciente se ve, habla, come o respira. En esta oportunidad también, junto al doctor Cristian Apestegui, se logró realizar una reconstrucción de la lengua. Esta lengua era muy parecida a la que teníamos en esta imagen, en la cual hicimos una hemiglosectomía del lado izquierdo y se logró reconstruir con un tejido trasplantado del antebrazo. De esta manera se pudo volver a formar una neolengua, por así decirlo, una nueva lengua, para que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida.
¿Y qué vamos a esperar después del tratamiento? Primero, el paciente tiene que llevar controles periódicos oncológicos cada cierto tiempo. Inicialmente, los primeros años serán seguidos, cada 2, 3 meses, que nos permitan identificar recurrencias de este cáncer, porque como toda enfermedad oncológica puede volver y tenemos que actuar a tiempo. Es necesario que el paciente presente apoyo y soporte psicológico en todo momento, antes, durante y después del tratamiento o del diagnóstico. Un soporte nutricional, ya que justamente este tipo de cánceres se están alojando en la cavidad oral orofaringe, que es la puerta de ingreso para nuestros alimentos. Por lo tanto, el paciente debe tener una consejería, saber qué tipo de comida va a comer, qué tipo de comida le puede hacer daño o qué tipo de comida le va a beneficiar. Muchas veces el paciente también tiene que ir a una terapia de lenguaje y deglución, aprender a vocalizar de nuevo, aprender a deglutir los alimentos nuevamente. El paciente siempre tiene que resolver todas las dudas con su médico tratante. Siempre yo recomiendo a mis pacientes que tienen que llevar una lista, un papel escrito, todas sus preguntas, poder hacérselas al médico. Y de esta manera el paciente entra con una tranquilidad, ya sea su cirugía, su tratamiento con radioterapia, su tratamiento con quimioterapia. Mantener los informes de tratamiento recibido, ya que muchas veces no sabemos de repente cuándo vamos a cambiar de institución, de hospital, de ciudad o de país. Y siempre tenemos que tener un registro de todo lo que hemos pasado, desde el diagnóstico hasta el tratamiento recibido. Y llevar una vida saludable, como todas las personas, ¿no? Alimentación saludable, ejercicio físico, evitar los factores de riesgo, entre otros. En cuanto a la prevención, lamentablemente el cáncer de orofaringe, de cavidad oral, no es posible prevenirlo al 100%. Pero si reducimos o evitamos ciertos factores de riesgo, vamos a poder evitar esta terrible enfermedad. Como por ejemplo, eliminar el uso del tabaco, eliminar o limitar el consumo de alcohol, evitar infección por el virus del papiloma humano, limitarles a que esa exposición, a los rayos ultravioletas, la radiación del sol, sobre todo en los carcinomas del labio, evitar el uso de dentaduras postizas que están mal fabricadas, ya que muchas veces producen traumatismo en la mucosa de la cavidad oral. Tratar las lesiones precancerosas, como ya les había explicado, las leucoplasias, las eritroplasias. Y es muy importante realizarnos un autoexamen. Esto es uno de los mensajes finales que quería darles, ¿no? Todos podemos realizar este examen cada cierto tiempo. Nos paramos frente al espejo, podemos iniciar incluso tocándonos el cuello para detectar algún bulto, algún nódulo a este nivel. Luego empezamos por examinarnos la cavidad oral, los labios, evertimos el labio para poder observar la mucosa que se encuentra delante de los dientes y detrás del labio. Tenemos que palpar para poder identificar ciertas estructuras o ciertos aumentos de consistencia en ciertas áreas de la cavidad oral. Examinamos las mejillas, el labio inferior, el paladar duro, el paladar blando, la lengua. Tratamos de abrir la boca todo lo que podemos para poder observar también la orofaringe, identificar lesiones en esta región que muchas veces pasa desapercibido. Levantamos la lengua para poder examinar la región ventral, el piso de la boca. Y si fuera posible, con ayuda de una gasa, podemos sacar o protruir un poco la lengua para poder observar toda la base. Bueno, eso es todo lo que les he traído el día de hoy. Si es que tienen alguna duda, pregunta, consulta, me pueden escribir a mi correo electrónico o a través de las redes sociales. Muchas gracias.